El Concello de Ourense dio a conocer el proyecto de construcción de este vial, que se presenta como una alternativa viaria a las calles Progreso y Avenida de Zamora, cruzando la zona oeste de la ciudad, enlazando directamente el barrio de Mariña Mansa desde la finca Sevilla con el río Couto. Esta nueva vía, que se convertirá en un nuevo cauce de entrada y salida a la ciudad y servirá para descongestionar el tráfico en el centro urbano, supondrá un notable cambio en la fisonomía de Ourense, pues va asociada no solo a las nuevas conexiones viarias con 5 nuevas rotondas, sino que también tendrá incidencia en el proyecto que Eroski prevé en Afarixa y en los crecimientos urbanísticos previstos en zonas como Rabo de Galo o El Polvorín. Vai a resolver unha boa parte dos problemas de conectividade, de accesibilidade da cidade. Un vial que cruza a cidade pois vai a resolver, desde logo, vai a descargar outras rúas que temos en este momento, como pode ser a Rúa do Progreso, Marcelo Macías ou mesmamente a Avenida de Portugal. La proyectada ronda Boulevard dará servicio a importantes zonas de crecimiento de la ciudad, como son el entorno de la finca Sevilla y el de Afarixa, facilitando la comunicación viaria hacia zonas como a Carballeira o a Ponte, sin atravesar la avenida de Zamora y la calle Progreso. Será inminente la firma de un convenio entre el Concello y la Consellería de Política Territorial para financiar el proyecto de la glorieta de conexión con la Nacional 525 y la construcción del nuevo puente sobre el río Barbaña. El resto lo financiará la iniciativa privada.